Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Quien les habla, su profesor Ulises Oria. En esta oportunidad estaremos abordando la temática el sustantivo. Acompáñame. ¿Qué es el sustantivo? Recordemos que el sustantivo es aquella palabra que nos permite designarle el nombre a todas las cosas que están a nuestro alrededor, llámese personas, animales, cosas, entidades, pensamiento, todo aquello que esté a nuestro alrededor debe tener un nombre. Gracias al sustantivo le podemos asignar un nombre a todas las cosas. Por ello el sustantivo nos permite o nos sirve de una herramienta muy valiosa porque ya gracias al sustantivo podemos darle nombre o atribuirle el nombre a todas las cosas que están a nuestro alrededor. Veamos ahora el sustantivo o la definición del sustantivo desde el punto de vista sintáctico, semántico y morfológico. Desde el punto de vista sintáctico, decimos que el sustantivo cumple la función de núcleo del sujeto dentro de la oración. Aposición también puede cumplir la función de objeto directo y objeto indirecto. Desde el punto de vista semántico, el sustantivo puede cumplir la función o es la palabra que nos permite nombrar aquellas cosas, animales, personas, seres, pensamientos, ideas. Desde el punto de vista morfológico, decimos en que el sustantivo es aquella categoría gramatical variable que presenta morfemas flexivos de género y número. Veamos un ejemplo donde podamos aplicar los tres criterios o la definición del sustantivo desde el punto de vista de sus tres criterios. Veamos el ejemplo. La educación inclusiva es un derecho de todos los niños y niñas de nuestro país. Vemos que educación es un tipo de sustantivo que si lo analizamos desde el punto de vista de su significado sintáctico, podemos decir que está cumpliendo aquí la función de núcleo del sujeto, porque digo la educación, que es inclusiva, dice, es un derecho, que es un derecho de todos los niños y niñas de nuestro país, la educación. Entonces, educación pasa a ser el núcleo del sujeto, porque si yo pregunto al predicado, ¿qué es un derecho de todos los niños, niñas de nuestro país? La educación. La educación sería el sujeto y su núcleo más importante sería educación. Por lo tanto, desde el punto de vista sintáctico, el sustantivo cumple la función del núcleo del sujeto. Desde el punto de vista morfológico, como les dije, nos aporta los morfemas de género y número. Veamos si es cierto. Desde el punto de vista morfológico decimos que el sustantivo, ¿verdad?, es aquella categoría gramatical que nos aporta el significado de género y número. Vamos a ver si es cierto. Niños nos aporta un significado de género masculino, que estamos hablando de niños, ¿verdad? Pero también nos aporta otro significado. Con la O nos aporta el significado de que estamos ante la presencia del género masculino, de un niño que pertenece al género masculino, y la letra S o la consonante S nos aporta el número, que estamos hablando de varios niños, no de uno. Entonces nos aporta el número plural. Veamos el ejemplo del género femenino. Vemos acá que niña, esta A que está acá, nos indica el género femenino del sustantivo, y la S que está acá nos indica que estamos ante la presencia no solamente de una niña, sino de varias niñas. Por lo tanto, el número sería plural. De nuestro país,
La palabra país nos hace ver, hacer un análisis desde el punto de vista semántico, porque esta palabra, ¿verdad?, es un nombre propio de un país. Existen dos tipos de sustantivo: de género y número. Recordemos que el sustantivo de género es aquel que nos aporta o que nos da la información si esa persona, animal, cosa, pensamiento de la que estemos hablando en el sustantivo, ¿verdad?, es masculino o femenino. Masculino o femenino. El sustantivo de número es aquel morfema que nos da la información si el sustantivo es singular o plural. Si estamos hablando de una persona, de una entidad, de un ser, de un animal, de una cosa o de varias. Veamos un ejemplo del sustantivo de género. Tenemos la palabra niña. Este morfema de acá, que es un morfema flexivo, ¿verdad?, nos aporta la información que estamos hablando de un niño, es decir, del género masculino. Y en el ejemplo de niña, esta vocal que está acá nos indica o nos aporta la información de que estamos hablando de un sustantivo de tipo femenino. Veamos el ejemplo de número. Tenemos acá, igual con la palabra niño, como no termina en S, simplemente ya sabemos por descarte que estamos hablando de un sustantivo que está en singular. Veamos el siguiente ejemplo. Niños, aquí vemos una S al final, ¿verdad? Y entonces estamos ante la presencia de un sustantivo plural. Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente. Si este sustantivo terminara en Z, para formar el plural sería con ES y no solamente S. Veamos el ejemplo a continuación. Tenemos la palabra pez. Como la palabra pez o el sustantivo pez termina en Z, lo que le decía anteriormente, para formar, que esta sería en singular, porque estamos hablando de un solo pez. Para formar el plural de este sustantivo, no podríamos hacerlo solamente con la S, porque si nosotros agregamos la S aquí no tendría sentido, ¿verdad? A veces cuando el sustantivo termina en S, escuchen bien, en Z, como es este caso, ¿verdad?, se le agrega ES, ¿ya? En este caso se omite la Z y se agrega CES para formar el plural, es decir, no pez, sino peces. Ahí tenemos el ejemplo. Peces, estaremos hablando plural. Ahora sí, vamos con las clases de sustantivo. Recordemos que el sustantivo se clasifica por su extensión, por su naturaleza y por su estructura. Por su extensión decimos que el sustantivo es común cuando nombra de manera general a un ser u objeto de una misma clase. Por ejemplo, país. ¿Ve? Este sustantivo es común, ¿ya?, porque nombra de manera general a los que pertenecen a su misma clase. Es decir,
Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador forman parte de la misma categoría llamada país. Por eso que se llaman sustantivos comunes. Y estos sustantivos comunes se escriben con la primera letra minúscula y no mayúscula, al menos que vayan comenzando el texto, ¿no? Entonces decimos que el sustantivo común es aquella palabra, aquel sustantivo que nos permite, ¿verdad?, nombrar de manera general a un objeto que pertenece a una misma clase. Ojo, que pertenece a una misma clase, ¿ya? Entonces decimos que país pertenece a la misma clase. Por lo tanto, si yo digo Colombia pertenece a un mismo campo semántico, ¿verdad? Si yo digo Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, pertenece a la misma clase de país, ¿sí? El mismo campo semántico. Mientras tanto que si yo digo Perú, ya estoy diferenciando a ese sustantivo general de los demás seres que pertenecen a esa misma clase. Y entonces digo Perú, entonces Perú sería un sustantivo propio. Este general porque menciona o puede abarcar varios nombres de países que pertenecen a una misma clase. Mientras que si yo digo Perú, yo estoy diferenciando a este sustantivo propio porque dice que pertenece a un solo ser, ¿verdad? Pertenece en la forma general, este pertenece a un solo ser y lo diferencia del resto de los demás que forman parte de la misma clase. Perú se diferencia de Colombia, se diferencia de Venezuela, aunque forma parte de la misma categoría llamada países, ¿verdad? Países, forma parte de la misma categoría países, se diferencia del resto porque es un nombre propio y a diferencia del sustantivo común, se escribe con la primera letra mayúscula. Luego tenemos los sustantivos que se clasifican por su naturaleza. Dentro de esto tenemos los concretos, abstractos, individuales y colectivos. Veamos lo concreto. Sustantivos concretos. Son aquellos que permiten, escuchen bien, nombrar aquellos seres u objetos que se pueden percibir a través de los sentidos. Es decir, que yo pueda ver, tocar, palpar, oler, ¿ya? Por eso que se llaman concretos. Ahora bien, si yo digo mesa, mesa es un sustantivo concreto porque la puedo tocar a través del sentido del tacto, ¿cierto? Si yo digo perfume, es un sustantivo concreto porque yo lo puedo percibir a través del sentido del olfato. ¿Se dan cuenta? El perfume lo puedo percibir a través del sentido del olfato. Y el humo también lo puedo percibir a través de ese mismo sentido. Por lo tanto, repito, los sustantivos concretos son aquellos que puedo tocar, que puedo ver a través de nuestro sentido. Es aquel que podemos tocar, oler, palpar, ¿verdad? O que se puede percibir así de sencillo a través de nuestros sentidos. Los sustantivos abstractos es todo lo contrario a lo concreto, mientras que lo concreto son aquellos que son todos los sustantivos que podemos percibir a través de nuestro sentido, de la vista, del olfato, del tacto, ¿verdad? Del olfato. Los sustantivos abstractos son todos lo contrario. Son todos aquellos sustantivos, ¿verdad?, que no puedo tocar, que no se puede percibir a través de nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque este tipo de sustantivos nombran ideas, sentimientos o cualidades que no pueden ser percibidos por los sentidos. No lo podemos percibir a través de nuestros
sentidos porque son abstractos. Un ejemplo es la empatía. ¿Tú puedes tocar la empatía? No. ¿Tú puedes tocar el amor? No. ¿Tú puedes tocar una idea? No. Entonces los sustantivos abstractos se llaman así porque no lo podemos tocar, nuestros sentidos no lo puede discernir, captar, ¿ya? Pero sabemos que está allí. Por ejemplo, decimos que él es de buen corazón, corazón, decimos que es desde el punto de vista metafórico, ¿no? Decimos que es un sustantivo abstracto, ¿no? Luego tenemos los sustantivos individuales. Escuchen bien, estos sustantivos nombran en singular, escuchen bien, a un solo ser u objeto. En singular, por ejemplo, oveja, perro, gato, ¿ya? Oveja, perro, gato, cualquier tipo de sustantivo que nombre a una persona, animal o cosa, ¿verdad? De manera singular sería un sustantivo individual. ¿Cuáles se llaman los sustantivos colectivos? Son aquellos que nombran también en singular, pero a un conjunto de seres, ¿ya? Oveja sería de manera individual una sola oveja, ¿verdad? A un solo ser. Pero rebaño, aunque esta palabra está en singular, hago referencia al conjunto de ovejas, ¿ya? ¿Me explico? Igual pasa con otras palabras que nos permiten agrupar, ¿verdad? Como manada, en el caso de los leones, ¿verdad? Hormiguero, en el caso de las hormigas, ¿verdad? Y así, aquella palabra que está en singular que me permite nombrar a un conjunto, bien sea de animales, de personas o cosas, ¿ok? Por su estructura, decimos que el sustantivo puede ser primitivo o derivado. Cuando el sustantivo es primitivo, cuando no se forma o no proviene de ningún otro sustantivo ya existente. Por ejemplo, sol, mar, forman parte del sustantivo primitivo, porque ellos no se forman partiendo de otro sustantivo, sino que ya ellos este, son naturales, ¿ya? Mientras que los sustantivos derivados, a diferencia de los primitivos, estos sí se forman partiendo de los sustantivos ya existentes mediante el proceso de morfemas derivativos. Veamos el ejemplo. Marinero se formó con el sustantivo preexistente mar, ¿ya? Por lo tanto, es un morfema o un tipo de sustantivo derivativo. Igual podemos decir con cancionero, cantinero, a ver, marinero, podemos decir, a ver, verdurero, ¿verdad? Uy, hay muchísimas palabras que serían derivativas, son todas aquellas palabras o sustantivos que se derivan, ¿verdad? De un sustantivo ya anterior o preexistente. Ahí tenemos el ejemplo del sustantivo común. Niño comienza con minúscula porque hace referencia a un grupo, ¿verdad? El sustantivo común, como les dije anteriormente, ¿verdad? Es aquel que nos permite o que hace referencia de manera general a un ser u objeto que pertenece a una misma clase, ¿ya? Mientras que aquí, en los sustantivos propios, tenemos a Pedro. Comienza con mayúscula porque es un sustantivo propio. Nombra a un ser diferenciándolo de los demás que forman parte de una misma categoría. Y automáticamente aquí yo diferencio a niño, a Pedro
de niño, ¿verdad? No es cualquier niño, sino Pedro, ¿ya? Pues yo puedo decir el niño Pedro, pero al decir Pedro solamente, automáticamente lo voy a diferenciar de niño porque Pedro sería el nombre propio y comienza con mayúscula. Luego tenemos el sustantivo concreto, ahí tenemos un ejemplo, y el abstracto. Sabemos que el concreto es aquel que podemos tocar mediante el o podemos tocar o que podemos percibir a través de nuestro sentido. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la palabra mesa o el sustantivo mesa, lo podemos tocar, mientras que el abstracto no, ¿verdad? Si yo digo amor, el amor no lo puedo tocar, ¿no? Dicen que el amor se siente, pero no se puede tocar, no lo podemos percibir a través de nuestro sentido. ¿Cómo podemos saber que una persona tiene amor? Simplemente por sus acciones, no porque lo podamos percibir a través de nuestro sentido. Luego tenemos los sustantivos individual, el sustantivo individual, ahí tenemos un ejemplo con la oveja, y el sustantivo colectivo sería rebaño. Aquí nombramos el sustantivo individual, nombra de manera singular, ¿verdad?, a un ser, persona u objeto que pertenece, ¿verdad?, en forma singular a un ser, objeto o persona. Mientras que aquí este sustantivo me permite, a pesar de que está en singular, nombrar a un conjunto o a un grupo, en este caso sería de ovejas. Si yo quiero nombrar a un grupo de ovejas, simplemente utilizo el sustantivo rebaño y ya hago referencia a un grupo o a un conjunto de ovejas. Tenemos el sustantivo primitivo, ahí tenemos el ejemplo de mar. Este sustantivo no se forma de otro sustantivo, y el sustantivo derivado que sí se forma de sustantivos ya preexistentes, como el caso de mar. Marinero se formó con el sustantivo preexistente mar. No me queda más nada que dar las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí siempre será un placer, un honor guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. ¿Quién les habló? Su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.